fuerte y claro. Ah, tranqui ustedes, La carona, míralo. ¿En serio? Apoyate, salí de la Bueno, buen día a todos, ¿cómo están? Bien. Un montón. Bueno, mi nombre es Graciela Cárdenas, soy médica infectóloga de planta de la zona 11. También soy docente adscrita a la cátedra y soy estudiante con de Bueno, y vamos a tener la clase de toxoplasmosis. Vamos a arrancar. Los objetivos de la clase el día de hoy son que ustedes puedan reconocer la importancia epidemiológica de esta parasitosis, que conozcan las formas de presentación clínica más frecuentes, que puedan describir los métodos diagnósticos y que conozcan los esquemas de tratamiento y las estrategias de prevención de esta patología. Respecto a la definición, la toxoplasmosis es una parasitosis de distribución universal, cosmopolita, que afecta al humano, otros mamíferos y aves. Puede ser de adquisición congénita, adquirida, manifestarse con una reactivación, puede causar de forma aguda o crónica y de forma sintomática o asintomática. Vamos a ver. Algunos datos históricos de color. Fue en 1908 que Nicole y Manzó descubrieron la Toxoplasma gondii en un roedor salvaje en Túnez y en forma coetánea, Splendore en Brasil lo describía en conejos de laboratorio. Como relevante en 1923, de 100 años, el oftalmólogo Shampoo describe la presencia de Toxoplasma gondii en un niño de 12 meses en un cuadro de coriorrinitis. Y en 1983 se publica el primer trabajo de toxoplasmosis en pacientes con VIH-Sida. Respecto al agente biológico de Toxoplasma gondii, es un protozoo que está catalogado dentro del club apicomplexa y vamos a tener tres elementos infectantes: el taquizoíto, el quiste celular y el ooquiste. El taquizoíto tiene esta forma oval o semilunar, ella corresponde a la fase asexual invasiva del parásito, puede invadir cualquier célula nuclear del organismo teniendo predilección por las células del sistema nervioso central, músculo cardíaco, ojo, placenta. Y tiene la característica de tomar la tensión de Giemsa. Respecto al quiste celular, pues va a contener miles de traquizoítos, es otro elemento infectante que va a persistir en los tejidos del hospedero intermediario, como vamos a ver, durante toda la vida. Estos quistes celulares son resistentes al leche gástrico, se puede transmitir la infección con ingesta de carnes poco cocidas, que ahora vamos a repasar, y toman la tensión del ácido periodico de Schiff, bajo cítricos. Y la forma infectante de los quistes contiene esporozoitos, el resultado de la fase sexual que ocurre en los felinos, en el intestino del gato y otros felinos más, y circula en el ambiente y en los cielos húmedos suele conservar su poder infectante durante periodos muy prolongados, alrededor de hasta 18 meses. Constituyen de esta forma el quiste respiratorio ambiental. Entonces, el episodito va a ser característico de la fase aguda de la enfermedad que está presente y el quiste celular en la fase crónica. Gracias. Bueno, respecto de las vías de transmisión, tenemos la vía oral por la ingestión de alimentos de agua contaminados con el ooquiste o por el consumo de carne poco cocida o mal cocida que contengan quistes tisulares. Es la forma de transmisión más frecuente. Después tenemos la vía transplacentaria que va a ocurrir en mujeres embarazadas que adquieran la toxoplasmosis en forma aguda durante el embarazo. Para indicar la toxoplasmosis aguda en la embarazada va a tener un periodo de parasitemia y ahí es donde puede invadir placenta y comprometer al feto. Y por último tenemos también como otra vía de transmisión la transfusión de sangre o trasplante de órganos en pacientes que estén cursando una infección aguda por toxo o parasitemia o el trasplante de órganos que estén contaminados o presenten quistes tisulares. Respecto del ciclo biológico, recuerden que tenemos un ciclo sexual que va a ocurrir a nivel epitelial en los felinos y va a dar origen al reservorio ambiental que va a ser el ooquiste. Y después tenemos el ciclo de multiplicación sexual que va a ocurrir en los hospederos intermediarios, entre ellos el humano, donde va a determinar la presencia de los quistes tisulares. Recuerden también que los felinos son hospederos completos, en realidad
del parásito, porque en ellos pueden cumplirse ambos ciclos de multiplicación. Respecto de la epidemiología, sabemos que a nivel mundial se estima que un 25% de la población está infectada, la serogrevalencia aumenta con la edad, alrededor del 1% de los gatos están eliminando quistes de forma activa, y es de relevar, o sea, lo importante, o las poblaciones de relevancia para esta parasitosis van a ser dos poblaciones clave. Por un lado, los pacientes inmunocomprometidos, sobre todo los pacientes VIH-Sida, y por otro lado, las mujeres embarazadas. Bueno, vamos a mostrar un poco las diferentes manifestaciones, formas clínicas de presentación de la toxo. La toxoplasmosis adquirida en el paciente inmunocompetente, sabemos que alrededor de un 90% de los pacientes, las personas que adquieren una infección por toxoplasmosis aguda, van a cursar en forma asintomática, ¿sí? Solo un 10% van a presentar síntomas, entre ellos tenemos lo más frecuente es el síndrome monoclosiforme, caracterizado por la presencia de linfadenopatía, principalmente a nivel cervical, supraclavicular, axilar. Puede acompañarse también con síntomas de repercusión sistémica en la fase de parasitemia, como fiebre, mialgias, cefalea, puede haber casos de plenomegalia. Y raro en la infección aguda por toxo, que los pacientes presenten corioretinitis, miocarditis, hepatitis y compromiso pulmonar. Estas son las manifestaciones más raras. Como diagnósticos diferenciales, entonces, de esta presentación clínica, vamos a tener a aquellos agentes etiológicos del síndrome monoclosiforme. Infección aguda por VIH, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, y también los síndromes linfoproliferativos y la tuberculosis, a la cabeza en nuestro país. Respecto de la toxoplasmosis en el paciente inmunocomprometido. El mecanismo más frecuente de la manifestación va a ser por una reactivación de una toxoplasmosis adquirida previamente, ¿sí? Son pacientes que por algún motivo tienen un compromiso del sistema inmunológico y reactivan una infección crónica latente. Los más frecuentes van a ocurrir en pacientes con SIDA, también pacientes oncohematológicos o trasplantados de órganos que estén con tratamiento inmunosupresor. La manifestación más frecuente de la reactivación en estos pacientes son la encefalitis, la corioretinitis y la neumonía. En los pacientes VIH positivos, que se encuentran sin tratamiento antirretroviral y tengan un recuento menor a 200 CD4, un 14% puede corresponderse, no va a haber una porcentual del CD4, va a ser el paciente que puede presentar una reactivación de la toxoplasmosis. Habitualmente estos pacientes van a acudir a una guardia consultando por un cuadro neurológico caracterizado por cefalea, puede haber algún signo de foco, un déficit motor, un síndrome convulsivo, compromiso de pares craneanos, alteración del estado de conciencia, alteración del sensorio, puede asociarse a una fiebre. Y esta persona que puede no tener el antecedente de tener el diagnóstico de VIH, pongamos de que no tiene diagnóstico realizado, uno tiene que pensarlo ante un cuadro neurológico de estas características, buscar otros estigmas de inmunosupresión, como un V oral, para orientarnos, y entre los estudios que se le van a pedir un laboratorio y una imagen del encéfalo. En la tomografía de encéfalo, habitualmente vamos a ver lesiones múltiples, hipodensas, con efecto de masa sobre las estructuras adyacentes y con edema perilesional. Si uno realiza una tomografía con contraste, va a poder observarse el refuerzo en anillo. El característico refuerzo de la lesión en anillo que corresponde a la zona hiperémica de la lesión, ¿no? Porque sabemos que estas lesiones provocadas por la toxoplasmosis a nivel encefálico presentan como tres zonas: una zona central donde ocurren los fenómenos de necrosis, una segunda zona hipervascularizada, donde ahí vamos a tomar el contraste, y una tercera zona marginal periférica donde tenemos el edema perilesional, que corresponde con el edema perilesional. Habitualmente las lesiones son múltiples y la resonancia, un método de diagnóstico más sensible, suele mostrar mayor cantidad de lesiones que las que podemos ver por tomografía. Pero bueno, uno en una guardia va a tener un laboratorio, un examen físico y una tomografía sin contraste. Vamos a ver esto. Bueno,
Habitualmente, respecto a la localización de estas lesiones, suelen presentarse o comprometer la sustancia gris cortical, en la unión corticomedular y a nivel de ganglios basales. Generalmente uno no va a hacer como método complementario de diagnóstico una punción lumbar, habitualmente porque suele estar contraindicada cuando tenemos estas lesiones con tanto edema, suele haber desviación de línea media, habitualmente está contraindicado realizarlo. Si no está contraindicado y uno lo realiza, podemos encontrar un líquido cefalorraquídeo con características normales o con una leve hiperproteinorraquia. ¿Se pueden hacer métodos diagnósticos en este líquido biológico? Sí, se puede hacer una PCR, que como todo método molecular es altamente específico, pero poco sensible. Según diferentes autores, la sensibilidad de este método del líquido cefalorraquídeo varía entre un 20 y un 70%. Por eso pusimos un 50% como promedio. Por supuesto que si uno realiza la punción lumbar y determina la PCR del líquido cefalorraquídeo y esta es detectable, tenemos el diagnóstico de certeza. O sea, colabora con el diagnóstico de certeza, pero no es lo que vamos a hacer habitualmente. Habitualmente, en un paciente con un patrón neurológico, como comentábamos, con cefalea, con algún déficit focal, y con una tomografía de encéfalo, una lesión ocupante de espacio, con un diagnóstico de VIH conocido previo, se realiza en guardia, es rápido, se va a instaurar un tratamiento empírico inicial. Hay dos tratamientos empíricos de primera línea para toxoplasmosis cerebral. Uno es el que está en la diapositiva, que es el uso de pirimetamina con sulfadiazina o clindamicina. Se usa clinda habitualmente cuando hay alergia a sulfas. Siempre se asocia al uso de pirimetamina el ácido fólico, folínico, por el efecto mielotóxico de la pirimetamina. Se puede asociar o no el uso de glucocorticoides de acuerdo al grado del edema que presenten las lesiones y se puede utilizar anticonvulsivos en caso de que el paciente haya presentado como manifestación clínica de la toxoplasmosis un síndrome convulsivo, una convulsión. Si no, no se utiliza como preventivo, digamos. Y el otro esquema, que este año se incorporó como de primera línea de tratamiento, es el uso de trimetroprima sulfametoxazol. Por supuesto lo vamos a poder utilizar también en personas no alérgicas a sulfas. ¿Sí? Si no, tendremos que utilizar metamina con clindamicina. Bueno, el 50% de los pacientes, dice la literatura, a los 3 días de iniciado el tratamiento empírico, clínicamente mejoran. Y más del 90% mejoran después de las 2 semanas de tratamiento. Así que tenemos un paciente con lesiones ocupantes de espacio, con tratamiento empírico para toxo, que ya después de 2 a 3 semanas de tratamiento no muestra mejoría clínica ni imagenológica. Habitualmente uno realiza una tomografía de control a los 14 días de tratamiento para ver si hay mejoría de las lesiones. Si esto no ocurre, tenemos que pensar en otros diagnósticos diferenciales y profundizar los estudios complementarios. Serán entre ellos sí la punción lumbar, una biopsia esterotáxica, depende de la sospecha diagnóstica. Pero habitualmente las lesiones ocupantes de espacio que no mejoran después de 3 semanas de tratamiento terminan en biopsia cerebral. ¿Sí? Bueno, el tiempo de tratamiento hay una fase de inducción de 6 a 8 semanas y luego una fase de mantenimiento o profilaxis secundaria que se sostiene hasta que el paciente inicie tratamiento antirretroviral, que debería iniciarse lo antes posible, y alcance un recuento de CD4 mayor a 200 células en 2 determinaciones separadas por unos 6 meses y por supuesto alcance carga viral indetectable. ¿Alguna pregunta? ¿De la toxo? Sí. ¿De la toxo del paciente de VIH? Bueno, respecto de la toxoplasmosis celular en el paciente inmunocompetente, más frecuentemente se va a presentar en personas que hayan adquirido la infección por toxoplasma en forma congénita. También puede ocurrir aquellos que hayan tenido una infección adquirida en la vida adulta, tanto juvenil, pero lo más frecuente es que se manifieste en personas que hayan adquirido una infección por vía transplacentaria. Cuando es así, el compromiso de la coriorretinitis suele ser bilateral. Representa un 30-50% de todos los casos de uveitis posterior. Clínicamente, el paciente va a referir una disminución de la agudeza visual, visión borrosa, escotomas, moscas volantes, que son estas neodesopsias. El diagnóstico va a ser clínico oftalmológico y los diagnósticos diferenciales van a ser aquellos agentes etiológicos de las uveitis posteriores, sífilis, tuberculosis. Tuberculosis siempre, está bien. El tratamiento suele utilizarse el mismo esquema de tratamiento que nombramos, de pirimetamina con sulfadiazina o clindamicina, también como
segunda o tercera línea de tratamiento está la acitromicina. No se complican con eso. Y también se puede asociar el uso de glucocorticoides si el compromiso a nivel de la colioretinitis afecta a la mácula, la cabeza del nervio óptico y el gas papilomuscular. Respecto de esto que les dije, ¿no? Actualmente el oftalmólogo es quien, al hacer el fondo de ojo, sospecha el diagnóstico de la toxoplasmosis. Cuando ve estas lesiones algodonosas, blanco-amarillentas, de bordes difusos, que suelen ocurrir y presentarse en la periferia de lesiones previas cicatrizadas, que se denominan lesiones satélites, que serían estas lesiones donde tenemos bordes más nítidos y son lesiones hipo o hiperpigmentadas. Después esto es papila y mácula, lesión activa y lesión cicatrizada. Bueno, respecto de la última forma importante de presentación clínica, tenemos entonces, como hablamos, de las embarazadas y la transmisión transplacentaria con la toxoplasmosis congénita. Sabemos que la tasa de transmisión de la toxoplasmosis va a ir aumentando a medida que avanza la edad gestacional. El primer trimestre, la tasa de transmisión está ubicada entre un 5 y un 10%, para el segundo trimestre llega a un 30% y para el tercer trimestre hasta un 60-65%. En forma inversa, digamos, la gravedad del compromiso clínico a nivel del embrión, feto, va a ir disminuyendo. Va a ser más grave la repercusión cuando, por supuesto, se requiera que infecte el embrión en forma más temprana, asociándose a abortos, pérdidas fetales, muerte intraútero y el compromiso principalmente va a ser a nivel neurológico. En los chicos que nazcan con una toxoplasmosis congénita vamos a poder observar lesiones, calcificaciones intracraneales, hidrocefalia, colioretinitis, constituyendo estas tres manifestaciones la tríada de Sabin, y también lesiones tipo microcefalia, microestalmos, estrabismo. También puede haber compromiso sistémico con hepatosplenomegalia, compromiso de médula ósea con diferentes citopenias, extensión. Bueno, pasamos a los métodos diagnósticos. ¿Sí? Tenemos métodos directos e indirectos. Los que vamos a utilizar más frecuentemente van a ser los métodos indirectos. ¿Sí? Porque los métodos directos debemos tener en cuenta que son parásitos intracelular, van a ser un poco más complejos de realizar. Ya nombramos que lo que podemos hacer, habitualmente lo que se utiliza son técnicas moleculares, la PCR en diferentes líquidos biológicos. También se puede aislar el parásito con inoculación en animales, en cultivos celulares. Habitualmente no se utiliza más que lo que es investigación. Y sí, importante, la toxoplasmosis congénita en el recién nacido, la presencia de quistes tisulares a nivel de la placenta va a ser diagnóstico un poco tardío de toxoplasmosis congénita. Ya vamos a diagnosticar a la embarazada, ¿no? Que esté cursando una toxo aguda en el embarazo para poder tratarla y evitar todo el compromiso neurológico del neonato. Respecto entonces del diagnóstico serológico, métodos indirectos, tenemos que tener una idea de la cinética de los anticuerpos para poder interpretar las pruebas diagnósticas que vamos a hacer en el laboratorio. Tenemos anticuerpos de tipo IgM, marcadores de infección aguda, que van a aparecer entre la primera y la segunda semana, luego de la adquisición de la infección, teniendo un pico las 2 semanas, entre las 2 y las 4 semanas, y una vida media de entre 12 hasta 18 meses. Alguna bibliografía dice que hasta 24 meses, y la verdad que en la práctica uno puede ver que la IgM puede tener una vida media incluso un poquito más prolongada. Pero bueno, tengan la idea de la vida media habitual de la IgM de 12 a 18 meses. La IgG aparece a las 2 semanas, luego de la primera infección, tiene un pico a las 4 semanas aproximadamente, y va a permanecer detectable, positiva, el resto de la vida. Otros marcadores de infección aguda van a ser los anticuerpos de tipo IgE, que aparecen un poquito después, alrededor de las 2 semanas, y desaparecen más precozmente, una vida media de unos 6 meses. La IgA, igual, marcador de infección aguda, vida media de 12 meses aproximadamente. Creo que acá, como lo decía, sí, eso es lo que decía. Y el concepto importante es este, de la avidez de los anticuerpos de tipo IgG. A ver, el otro día fue al consultorio una mujer embarazada de 20 semanas
derivada por el obstetra, porque en su primer control de serología del primer trimestre había recibido un resultado de una IgM positiva con una IgG positiva. Paciente asintomática, ¿no? Como el 90% que lo cursan de forma asintomática. Entonces, esta serología realizada en el primer trimestre había sido realizada en semana 10. Yo ya llevaba 20 semanas de embarazo cuando lo vine a ver, pero el análisis de sangre tenía fecha de semana 10. 12 aproximadamente. Con las dos anticuerpos positivos, ¿cuál es la interpretación diagnóstica en principio? Infección aguda. Bien. Pero nosotros sabemos que los anticuerpos de tipo IgM pueden tener una vida media de hasta 18 o 24 meses. Y en el consultorio la tenés a las pacientes y tenés que decidir si le vas a poner o no tratamiento. ¿Sí? Bueno, habitualmente se usa espiramicina o pirimetamina, sulfagacina, que vamos a evitar la sulfagacina en el primer trimestre por el efecto sobre todo neural. Y tenemos que saber si realmente necesita tratamiento o no. Tal vez es una infección un poquito más antigua, de hace 6 meses o un año. Y ahí es donde viene a ayudarnos este estudio, el test de avidez de los anticuerpos de tipo IgG. El test de avidez nos va a decir la afinidad, el grado de afinidad que tienen los anticuerpos de tipo IgG para los antígenos del toxoplasma. A mayor avidez, significa que estos anticuerpos son mejores, más maduros y la infección lleva más tiempo de infección. Habitualmente, o sea, lo que se ve es el punto de corte para decir que la avidez es alta, uno lo correlaciona con una infección mayor a 120 días, es decir, a 4 meses. Sí, son 4 meses, 3 a 4 meses. Entonces, ¿qué hice con la paciente? En principio, empiezo tratamiento, espiramicina. 3 millones de unidades cada 8 horas, generalmente es bien tolerada, puede provocar náuseas, vómitos, no más. Y le pido el test de avidez. Y con esto voy a definir si es una serología realizada en semana 10, ahora la que me trajo, ¿no? Y yo le pido un test de avidez. Si este test de avidez viene alto, interpreto entonces que la infección tiene más de 3-4 meses, no es una infección aguda, adquirida en el embarazo, le puedo suspender espiramicina. Si la avidez es baja, ahí ya sabemos que es una infección más reciente, menos de 3 meses, y el tratamiento se realiza con la espiramicina hasta el final del embarazo, hasta el día del parto. ¿Vamos? Sí. Si es un embarazo que no fue controlado en 3 meses, pasa, hace 6 meses, no decide hacer un bebé. Eso ahí no, tal cual. Tal cual, porque ahí, si la avidez es alta, igual ya estaba embarazada hacía 4 meses, entonces no podés definir directamente, se trata. Consulta. Si la avidez es alta, ya no, a la paciente no te la tratas. Depende el trimestre que se encuentre de embarazo. Si estás en el primer trimestre y tenés un test de avidez alto, infección de más de 3 meses no se trata. Infección pasada. Y si es el segundo trimestre, ya sí. Y ahí tenés que empezar a hacer bien los cálculos. Y sí. Habitualmente ya el segundo, tercer trimestre, si tiene la IgM positiva, el test de avidez, si da alto, igual no podés estimar el momento de la infección. Así que lo vas a tratar. ¿Sí? Te sirve sobre todo en el primer trimestre, para definir conducta. Un poco más. Y ahora, ¿a quiénes vamos a tratar? Como que me estuvimos nombrando, a la embarazada, a los pacientes con coriorretinitis, con focos activos, a los pacientes HIV positivos, o los inmunodeprimidos. Respecto al tratamiento, algo ya fuimos nombrando, de la pirimetamina, recordemos el efecto mielotóxico, por eso asociamos ácido folínico, sulfadiacinas, efecto a nivel renal, con cristalinia, por eso es importante que todos los pacientes que están en tratamiento con sulfadiacina tengan una abundante hidratación oral, también tener en cuenta las reacciones de hipersensibilidad a sulfas, como alternativo, si es pacientes alérgicos, si usar fillers. Esto es un poco como lo que les contaba del caso clínico y de donde uno lo que solicitas en el laboratorio, cómo interpretás los anticuerpos y definís o no si necesitas instaurar un tratamiento. La paciente me fue a ver el otro día, el test de avidez estaba pendiente, así que le tuve que continuar el tratamiento hasta el lunes, que me va a llevar el resultado del test de avidez, ya lo veremos. Y venía con mala tolerancia a la espiramicina,
y le había visto a la obstetra, y la obstetra le dijo, ¿por qué no le dices a la infectóloga si no hay un tratamiento más corto o algo, otra cosa que no te caiga tan mal? Entonces, claro, la paciente vino ilusionada con que el tratamiento podía ser más corto, se podía tratar menos tiempo, o que había otra cosa que no se tomara tantas veces al día y que fuera mejor tolerada. La respuesta es, hasta el día del parto se trata y no hay otra cosa mejor tolerada. Habitualmente la pirimetamina y la sulfadiazina se tolera un poco peor, y la frecuencia de administración de sulfadiazina o de clindamicina es cada 6 horas. Las piramicinas cada 8, así que sigamos con la piramicina y Milanda. Bueno, respecto de la profilaxis primaria, de evitar la adquisición de la toxoplasmosis, son las recomendaciones que le vamos a dar en el consultorio a una mujer embarazada que tiene serología negativa para toxo. Tenemos que evitar que adquiera la infección durante el embarazo, así que vamos a recomendarle el consumo de carne cocida, verduras bien lavadas, idealmente cocidas, frutas lavadas, peladas, damos trabajo en jardinería, si lo hace con lavar guantes o mismo de limpiar la cajita del gato y el contacto con los objetos contaminados con las heces de gato. Bueno, están escritas. Dale. No, la sulfadiazina o la clindamicina es cada 6 horas. La pirimetamina es una vez al día. Sí, la pirimetamina en realidad es el fármaco con mayor efecto antitoxoplasma. Es pirisulfa o piriclina, pero el que tiene mayor efecto antiparasitario es la pirimetamina. ¿En dónde? ¿Cómo? Y la aspiramicina es otro esquema de tratamiento que habitualmente usamos en embarazadas. No usamos, sí, no usamos. Habitualmente pirisulfa, generalmente usamos aspiramicina, igual se puede, es un alternativo. Bueno, estamos. Fin. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿El test de avidez se informa así, alta avidez o baja avidez? Sí, hay un valor que es un punto de corte, que creo que era. Ah, es un valor. Sí, hay un número, pero el informe cuando te llega dice test de avidez alto, intermedio o bajo. Hay intermedio también para complicar un poco más, pero bueno. Sí, ¿y la